No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se ven eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Él es celoso. Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se ven eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande
amas, cuán grande amor. Te pertenecemos, eres nuestro Rey. Fuimos conquistados por su gran poder. Si su gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen a un par y mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Señor, te damos gracias por estar acá esta mañana reunidos, Señor, por ver caras que no veíamos hace tiempo. Te pedimos, Padre, que nos cubras con tu amor, con tu gracia, Señor, que nos des días buenos, Señor, como congregación, como familia, cada una representada también acá. Te pedimos que sea también tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. No solo acá, sino en nuestros hogares también cuando estamos solos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, buen día. Amada familia, buen día. Eso hoy estaba muy helado cuando llegamos acá, así que ahí estamos juntos y fuertes. Padre, damos gracias, Señor. Te damos gracias por ser hijos tuyos, Señor. Te doy tantas gracias por esta pequeña congregación, por la fidelidad. Señor, rogamos por aquellos de la familia que no hemos visto, Señor, y que estamos orando por ellos, Señor. No voy a nombrarlos, pero hay muchos que no hemos visto. Y te rogamos, Señor, que se congreguen, no necesariamente con nosotros, pero que sean parte de un grupo de cristianos, Señor. El creyente, la vida del creyente es una comunidad, una familia, Señor, una familia que debe estar unida y que debe ayudarse mutuamente, como dice tu palabra, Señor. En un mundo caótico y egoísta en extremo, bueno, tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida, tenemos una fe, tenemos un camino, Señor, que recorrer. Gracias, Padre, y te ruego, Señor, humildemente que tu palabra, Señor, pueda ministrar a los corazones de quienes están acá y de quienes lo van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Y el título hoy es Completos en Cristo. Pablo está preso, está dándose cuenta que lamentablemente, y ya a esa temprana época, se da cuenta de que dentro de la iglesia de Colosas están llegando personas, algunos se están realmente convirtiendo, hay algunos que son judíos, que son parte de la diáspora son aquellos judíos que no viven en Israel, pero también gente gentil, gente de Grecia, de Turquía, y estos lugares como
como Colosas, son lugares, eran lugares muy cosmopolitas, o sea, eran lugares importantes, ciudades importantes, había comercio, había un flujo de gente de diferentes nacionalidades, y el Evangelio empieza a aprender. El Evangelio empieza a aprender, pero también, y lamentablemente, muchas de las personas que se acercan a la iglesia, quizás algunos realmente convertidos, otros quizás atraídos por una cosa que era muy revolucionaria que hemos estado viendo, tanto el miércoles como los domingos, que era el amor que había entre los creyentes. El amor, la comunión, el ayudarse mutuamente, el consolarse, eso es parte de eso, no es parte, es casi fundamental. Cristianismo es tener comunidad, una comunidad, una familia. Y claramente nosotros ahora en estas ciudades gigantescas y con todo lo que significa, es diferente a el poder estar juntos todos los días y con todo lo que el hombre y el mundo ha hecho, una forma de sociedad que sin duda está detrás del diablo para impedir lo que significa realmente una comunión. Entonces Pablo escribe porque habían dos situaciones muy complejas acerca de los problemas que estaban pasando en Colosas. Principalmente era que estaban diciendo que Cristo no era suficiente, que en Cristo no estábamos completos. O sea, que Cristo es el medio de salvación, pero que también se necesita como ese medio, se necesita como que nosotros cooperemos con esa salvación. Y esto estaba relacionado tanto con los gnósticos, con este conocimiento. La palabra gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento, que es como que algunas personas que se acercaron a la iglesia decían que creían en Cristo, pero que realmente Cristo era como que nunca había sido encarnado realmente, que era como una figura, como un fantasma, porque ellos tenían un concepto de que la materia en sí era mala. Entonces ellos decían, ¿cómo puede Dios hacerse materia si la materia en sí es mala? Y el otro problema que tenían era que los judíos que vivían en Colosas tenían este deseo de imponer algunas normas y reglas judaicas. Y ellos tenían como una obsesión con la circuncisión que se le había dado a Israel por parte de Dios, que todo judío debía circuncidarse, y ellos pensaban que un creyente, aunque no fuera judío, tenía que circuncidarse. Y Pablo tuvo ese problema tremendo, que tuvo que ir a Jerusalén y en algún momento decir que aquellos que están, dijo palabra un poco fuerte, dijo, aquellos que están tan obsesionados con la circuncisión, mejor que se mutilen. O sea, dando a entender que, eso dijo Pablo, son las palabras de Pablo, o sea, que un judío podía hacerse cristiano y podía circuncidarse, no había problemas. Pero de ninguna manera la circuncisión era un requisito para los que no eran judíos. Entonces esa es como la problemática que hay, y Pablo quiere dejar claro, y esto hasta el día de hoy, Cristo es realmente suficiente en todo orden de lucha espiritual, o Cristo solamente es suficiente en ciertas formas y en otras cosas hay que recurrir a terapias, a especialistas, a profesionales. Esta es la gran pregunta de hoy en día. ¿Cristo realmente es suficiente para transformar una vida? Yo creo que la respuesta es que sí, pero debemos creer en eso. Debemos creer que Cristo es suficiente y que en Él estamos completos. Tenemos que tener esa seguridad plena en nuestro interior. Y es lo que Pablo va a escribir acá, va a decir que Cristo es suficiente, que en Cristo estamos completos, que en Él está realmente la sabiduría, y no en este supuesto conocimiento superior de estos personajes que eran como personajes como iniciados en misterios, que decían que en realidad era más allá de lo que enseñaba la Biblia. No, Pablo dice, en Cristo estamos completos, en Cristo está la sabiduría. Y eso es lo que él va a escribir. Veamos entonces el versículo 8 que quedamos. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
O sea, Pablo enfoca así, directamente diciendo que todas esas prácticas, tanto judaicas como las prácticas filosóficas, esotéricas de esta gente que seguramente eran griegos, turcos, y la gente que era parte de eso, él dice que son rudimentos del mundo. O sea, que es una forma de filosofía o de religiosidad, pero que no es algo que nace de Dios, que es algo que nace del mundo, que es una forma de engaño y que tiene que ver muchas veces con algo que Pablo también va a decir que es como una especie de orgullo de un conocimiento superior, de considerarse que es tan simple la salvación en el sentido de un verdadero arrepentimiento para ser salvo, que ellos dicen, no puede ser tan simple. Cristo es verdad, puede ser enviado por Dios, pero esto es profundo, esto hay que ir a lugares más profundos, y Pablo dice, no, la salvación es asequible a todo aquel que en él crea. A todo aquel que en él crea. O sea, se necesita un corazón arrepentido. Entonces, ese era el problema hasta el día de hoy. Nosotros tenemos en la actualidad dos tendencias muy claras dentro del mundo del cristianismo que tratan de influenciar a la iglesia. Una, la superespiritualidad de estas personas que dicen que Dios les habla directamente a ellos, que ellos viajan al infierno, viajan al cielo, que hablan directamente con Cristo en el cielo, y por otro lado tenemos una especie de intelectualismo donde el intelecto humano conoce todos los misterios de Dios. Y ambas cosas son errores por algo muy simple, porque se trata de Cristo, se trata de que Dios quiere que la gente se salve. No es una cosa así tan como exclusiva, no es exclusivo de algunos. No es que Dios solamente quiere salvar a algunos, Dios quiere salvar a todos. Y ese es el mensaje, no solamente aquellos que sean intelectualmente superior o aquellos que estén introduciéndose en ciertas prácticas de ayunos, de 40, porque hay personas que hablan, uno ve algunas personas, yo en YouTube veo, hay personas que dicen que ayunan 40 días. O sea, realmente hay personas que pueden estar sin comer 40 días y que cuando ayunaron 40 días, entonces Dios les reveló. Todo ese tipo de cosas tienen apariencia de piedad, pero en el fondo lo que hacen es disminuir la persona de Cristo. Disminuir el poder de Cristo que tiene para salvar. El disminuir que en Cristo se pagó el precio por el pecado. En Cristo se paga el precio por el pecado. No hay que agregar a eso. Y no solamente no hay que agregar, sino que no podemos, porque nosotros somos pecadores. Y cuando nosotros tomamos una posición de que nosotros somos muy importantes en la salvación personal o de los demás, es simplemente orgullo. Porque en Cristo está todo el poder de salvación. Entonces, por eso Pablo le dice, oye, no escuchen a estas personas. Parecen importantes, tienen lenguaje sofisticado, a lo mejor utilizan palabras rimbombantes, palabras... Yo he conocido algunos maestros bíblicos que les gusta usar muchas cosas como el griego koiné, el hebreo antiguo, pero ninguna de esas personas conoce cómo realmente era el griego koiné, ni el hebreo antiguo. No es que ellos dominen el griego antiguo ni el hebreo, pero cuando toman ese tipo de posición simplemente es para impresionar, para que la gente diga, oye, mira todo lo que sabe, qué profundo es. Entonces Pablo dice, no se dejen llevar por este tipo de personas, sino que simplemente entiendan que todas estas cosas que son como cosas que parece que son tan infladas, son rudimentos del mundo. Mira lo que dice después. Porque en él, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y este es el misterio de la encarnación. Mira, ahora hay tremendos debates están debatiendo acerca del misterio de la encarnación. Y usan palabras como kenosis y una serie de términos. Pero te digo algo, Jesucristo dijo, no por su teología serán conocidos, sino que serán conocidos por sus frutos, por el amor, por la misericordia y por el perdón. Y yo he visto algunos de estos debates y lo que más brilla ahí, primero, que pueden haber 4 opiniones diferentes,
Todos piensan que su opinión es la única. Y el orgullo flota, pero por todos lados. Por todos lados. Y eso es inmadurez. Porque cristianismo es vida. Cristianismo es misericordia. Cristianismo es lo que hace que nosotros estemos acá. El estar juntos, el sentir el poder de Dios. Ahora cantamos una canción que hace tiempo no cantábamos. Y una cosa, que el amor de Dios nos guíe. Que el amor de Dios nos guarde. Porque la vida es difícil y es dura para todos nosotros, te lo puedo asegurar. Para ninguno de los que estamos acá la vida es fácil. Pero tampoco es un drama. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Cristo. Y Él es suficiente. Entonces, Pablo dice ahí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se extiende con una cosa teológica, dice, mira, Cristo es 100% hombre, porque vivió como hombre, su ministerio en la tierra fue como un hombre dependiendo del Espíritu Santo, pero sigue 100% Dios. Y de ahí para allá es un misterio que Dios lo sabe. No lo podemos entender, porque si entendiéramos todas las cosas de Dios, no seríamos hombres, seríamos Dios. Somos criaturas creadas por Dios. Y vosotros, mira lo que dice el versículo 10, estáis completos en Él. No necesitan circuncidarse, no necesitan estar todo el tiempo haciendo ayuno, ni comer cierto tipo de comida, o usar cierta ropa, o no usar cierta ropa. Todas esas cosas no las necesitan, ustedes están completos en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál era el otro problema que había con los judíos? Querían que los nuevos creyentes se circuncidaran. Era esta obsesión de la circuncisión. Entonces Pablo, ¿qué les dice a ellos? La circuncisión de ustedes del corazón no es física. No necesitan la circuncisión física porque no son judíos. Oye, ni siquiera el judío la necesita. Pero si el judío quiere circuncidarse, es parte de su tradición, no hay problema. Pero de ninguna manera aquellos que no eran judíos. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Pablo les dice que ustedes no necesitan una circuncisión física, porque fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, no algo físico. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, porque al ser circuncidados por medio del Señor, cuando nos convertimos, nosotros tenemos un poder sobre la vieja naturaleza. Ya no nos domina la vieja naturaleza, porque es Cristo quien tiene el control de nuestra vida. Entonces, él está diciendo esto. Y mira, el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y una de las cosas que a nosotros nos hace tener una plena convicción de lo que creemos, es que Jesucristo resucitó. Nadie más ha resucitado. No ha resucitado ni Mahoma, ni Buda. Jesucristo resucitó. Hay evidencias. Hay muchas evidencias de que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo, que es el único que ha resucitado, si Él resucitó y Él nos dice que nos va a resucitar, nosotros creemos que Él nos va a resucitar. Si Él nos dice que por el solo hecho de creer en Cristo, por el solo hecho de arrepentirnos y rendir nuestra vida a Él, somos salvos y estamos completos, y vamos al cielo, entonces le creemos. No necesitamos que alguien nos trate de decir, nos trate de quitar o hacer dudar de nuestra fe. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Entienden? Los judíos decían, el solo hecho de circuncidarse físicamente te hace un hijo de Dios. Pero Pablo dice que no tiene que ver con eso. Ningún judío es hijo de Dios porque se circuncidaba. Eso es parte de un mandato que se le dio a Moisés para los judíos. Claramente reflejaba algo que detrás, que esta relación de Israel con Dios. Pero nunca fue en la circuncisión el medio de ser salvo, de ser un hijo de Dios.
Entonces, el Pablo le está diciendo, mira, esto se trata de la fe en Cristo, de la fe plena en el Señor, porque en Él está el poder. Ese poder que dice el 12 cuando habla del bautismo, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder opera en nosotros. Y tenemos que nosotros tenemos que recibir ese poder por fe. Por eso que en nuestra relación con el Señor tenemos la palabra de Dios, podemos orar, tenemos el Espíritu Santo. Mira, y una de las cosas que hago, y lo aprendí de un amigo de mis hijas y de mi esposa, un cristiano que es un peluquero. Él en la mañana lo que hace es decir, Espíritu Santo, lléname y dame fuerza para vivir este día. Todos los días. Sed llenos, dice. Espíritu Santo, lléname. Y la palabra de Dios, cuando empiezas tú con la palabra de Dios, y mira, eso es un hábito increíble. Es increíble la diferencia que hace en tu día a día. Es increíble lo que hace. Pero a los cristianos nos cuesta tanto tomar las armas que Dios nos da para ser victoriosos. Si nosotros no somos parte de una congregación, si nosotros no estamos orando juntos, si nosotros no estamos leyendo la Biblia, nunca vamos a ser fuertes en Cristo y el enemigo va a venir y nos va a hacer dudar. O incluso nos va a hacer dudar que en este sentido, ¿qué estaba pasando con esta gente que estaba entrando en Colosas? Lo estaba haciendo dudar de su plena salvación. O sea, le estaban diciendo, tú recibiste a Cristo, pero te falta algo más. Tienes que circuncidarte, tienes que ayunar, en realidad tienes que vestirte de cierta manera, tienes que comer cierta comida. Pero Pablo le está diciendo, eso no es así. Estamos completos en Cristo. Anulando, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Sabes que hay una cosa que creo que está pasando, porque una de las cosas que yo, conversando con pastores y con hermanos en Cristo, saben que el enemigo está trabajando mucho en nuestra mente, en todos nosotros y en todos los creyentes. Y está pasando con cosas que yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo estuve como 10 años que toda mi vida antigua quedó sepultada. Sentí el perdón, sentí que Dios me había perdonado, pero fíjense que desde hace un tiempo ahora vienen estos dardos de fuego del maligno que dice el capítulo 6 de Efesios, que son como, ¡boom!, un pensamiento a tu mente. Un pensamiento de algo que hiciste antes de ser cristiano, un pensamiento pecaminoso, un pensamiento de depresión, un pensamiento de venganza, un pensamiento de, viejo, viene y empieza tu mente, empieza. Y ahí está la batalla. Le das la permisividad para que el enemigo siembre eso en tu mente y siembre lo que es, todo lo que estamos viviendo ahora, todos estos sentimientos de depresión, deseo de venganza, orgullo, autovictimización. Todas estas cosas, el diablo te dice, piensa en esto, y no veas lo que Dios hizo por ti. No veas que Cristo perdonó tus pecados, que Cristo los perdonó, que no hay un acta escrita de las cosas malas que hiciste antes de ser cristiano, ni siquiera las que ahora como cristianos. No hay un acta de eso. Dios tiene una relación personal contigo y cuando nosotros nos arrepentimos cada día, entonces siempre el acta está limpia. Nada que esté en contra nuestra. Pero el diablo nos hace pensar que todavía no están estas cosas en contra nuestra. Incluso, mira, una de las cosas que estaba viendo el otro día, orando, es que Cristo sanó algunas de esas enfermedades, pero dijo que había un espíritu de enfermedad. Sanó enfermedades físicas, pero otro dijo tenía un espíritu de enfermedad. Muchas personas tienen enfermedades que son de origen espiritual y otras físicas, porque el diablo te atrapa. Y el creyente
cuando no se afirma en Cristo, muchas veces va a permitir que su vida sea como presionada por algo espiritual, y eso algunas veces puede relacionarse también con lo físico. Entonces también tenemos que orar cuando hay una enfermedad que viene de origen espiritual. Tenemos que orar entre nosotros, porque puede que no sea una enfermedad de origen físico, es de origen espiritual. Y es por eso que la batalla es tan importante de darla de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice, además el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cómo era el acta que teníamos antes de ser cristianos? Yo creo, hay personas que piensan que su acta era pequeña, pero les voy a decir algo, los seres humanos somos malos. Ni siquiera digo inclinados al mal, porque mientras más viejo estoy, hoy veo cómo somos de malos los seres humanos. Wow, cómo Dios nos perdona, viejo. Cómo Dios nos perdona. Somos malos desde que tenemos uso de razón. Desde que tenemos 3 años comenzamos a engañar, a mentir, a ser egoístas. Está el típico ejemplo de niños que están jugando, 2 niños, y uno dice, mira cómo juegan los niños, qué lindo cómo juegan los niños, y de repente se han dado cuenta que están jugando tan hermosamente los niños, pero algo pasa que alguien viene a acusar, o uno escucha que alguien está llorando, y de repente tú ves que un niño puede tener todos los juguetes, y el otro tiene un solo juguete, pero el que tiene todo le va a decir, toma, comparto mi juguete. No, va a querer el juguete del otro. Nosotros no tenemos que enseñarle a los niños a ser malos, a ser malos. Ellos lo son por naturaleza. Por eso es que todo ser humano tiene que arrepentirse. Entonces, cuando nosotros pensamos en toda la forma de vida en la actualidad, mira, cuando nosotros pensamos vean ustedes cómo es la vida en la actualidad. Todas estas personas que están muriendo en África, masacradas por ser cristianos, cuando pensamos en asesinatos de un niño de 12 años, ahora en el Mundial, que a mí me gusta el fútbol, pero celebrando destruyen, queman cosas, el tráfico de niños, todo lo que tú ves te muestra que el hombre es malvado y que Dios es tan bueno, pero tan bueno que permite que la gente, y quiere que la gente se salve. Porque realmente, como Dios es justo y es un atributo de Él debería ejercer justicia, ¿cierto? Pero yo mismo de repente, cuando una vez oro digo, Señor, ¿cuándo va a venir tu justicia a este mundo? Porque el mundo es injusto. Y digo, Señor, ¿por qué tú no intervienes ahora y ordenas todo? ¿Sabes por qué? Por amor al pecador, como lo tuvo con nosotros. Entonces dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era gigantesca, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Ahí se clavaron los pecados nuestros. Perdón para ustedes. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, sentimos ese perdón, sentimos esa limpieza, sentimos como que ese peso de la conciencia que nos hacía recordar cosas, uno se da cuenta, el único que me podría condenar, ¿cierto? Me perdonó. Y tenemos esta nueva vida en Cristo. Y eso le está diciendo Pablo a ellos. Oye, ustedes están completos en Cristo. Cristo es suficiente. No vengan con esta cosa que se quieran circuncidar, que quieran estar comer ciertas comidas, tenían una serie de cosas, de prácticas, no es necesario. Porque en Cristo son más que completos. Mira lo que dice el 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no solamente venció el poder del pecado en nosotros, venció todo el mundo angelical que luchan contra nuestra. Recuerden que sobre nosotros está toda una orden angelical, un ejército que quiere quitarnos el gozo, que quiere amargarnos, que quiere... Mira, una de las cosas que yo he visto, porque lo estoy conversando con varios pastores, es como una cosa como convertirte en una persona inerte, que no te mueves,
que no te mueves, que estás ahí, que no quieres comprometerte, no quieres arriesgarte, no quieres nada, es inerte, como que el diablo está haciendo algo, quédate ahí. Es como si 1, 2, 3 momias, quédate ahí, no hagas nada y sufre. Eso es lo que quiere el diablo. Y eso es lo que hay que romper. Porque mira lo que dice lo que dice ahí el 15, y despojando a los principados y a las potestades. O sea, venció ese mundo espiritual. Nosotros sabemos que en Efesios 6:12 nos habla de todo este poder espiritual maligno que luchan contra nuestra. Dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un ejército organizado que está en contra nuestra. ¿Cuál es nuestro escudo? Es Cristo. No podemos luchar contra esto con ningún tipo de ayuno en especial o algún tipo de disciplina personal. Es Cristo que nos da la victoria, porque Él venció. Nosotros no podemos luchar contra el mundo espiritual con armas carnales. Tenemos que luchar con armas espirituales. Y las armas espirituales son las que están en Cristo. Por tanto, y después Pablo da a entender un poco las cosas que estaban viviendo ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas estas prácticas estaban entrando dentro de la iglesia. Hay cosas muy locas. Yo recuerdo que antes de convertirme, una vez me predicó un joven, y yo recuerdo que estábamos bebiendo y fumando porro, y alguien me habló, era en los años 70, y era alguien muy estilo años 70, pelo largo, una camisa como de blue jean, y al otro día bajé al lugar donde nos juntábamos, que había un kiosco con diario, y uno iba a mirar las noticias. Y recuerdo que me encontré con un joven pero yo no me acordaba mucho porque nebulosamente me fui a la casa. O sea, no sé cómo llegué a la casa en realidad. Al otro día desperté nomás y bajé y me encontré hola, dije, y yo vivía cerca de un parque, Jardín Botánico en Viña. Y en los años 70 era bajar al parque, como la onda era bajando al parque, caminando por el parque. Y le dije, bajemos al parque. Yo no lo conocía ya. Y cuando bajamos, él me empezó a hablar de Cristo. Me empezó a hablar de Cristo. Y de repente yo le digo, y me gustó. Yo digo, pero ¿cómo? Le dije yo, pero si tú estabas ahí ayer con nosotros. Sí, me dijo, pero ¿no te diste cuenta de algo? ¿No? ¿De qué? ¿Que yo no estaba tomando ni estaba fumando marihuana? No me di cuenta. No, yo no estaba ahí, pero no estaba haciendo eso. Y él ahora no me convertí, claramente. Pero ¿sabes qué? Pasó algo que después después yo lo conocí más y era un buen joven. Pero mira, yo después convertido, pasaron varios años, y un día me encuentro en una especie de campaña en una plaza en Valparaíso. Eran hermanos como pentecostales. Y estaban predicando, y entre medio lo veo a él. Pero lo veo ya no con así como hippie, sino que con corbatita más así, y con un bigote, un tremendo bigote. Entonces, yo me acerqué feliz de la vida, dije, oye, me convertí a Cristo, ahora soy hermano cuando uno se convierte. Y él me dijo, y me abrazó y todo, me dijo, sí, me dijo bien, y después me dijo, mira ahí, mira a ese hermano. Y había un hermano, yo lo miré y el hermano me miró riéndose y tenía un tremendo bigotón acá. Después me dijo, mira al hermano de allá. Lo miré y me miró el hermano riéndome y tenía un tremendo bigotón acá. Y yo lo miro a él y tenía un tremendo bigote también. ¿Quieren saber? No, me dijo, déjate el bigote porque Dios está usando a los que se están dejando el bigote. Ahora yo me imaginé con un tremendo bigote. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eran buenos hermanos, pero de repente salen estas locuras
esta locura de que había que usar, y además que ya tenían ellos como el código, porque él me decía, mírala allá, yo miraba y veía a uno así con un bigote riéndome, me hacía así como, mírate. Y era un buen hermano en Cristo, pero eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos clara la doctrina y lo que significa que Cristo es suficiente. Hasta las cosas más locas de repente parecen como algo especial, pero en Cristo es suficiente, por eso lo está diciendo ahí. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En Cristo somos más que estamos completos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo lo que nosotros vivimos ahora en Cristo es una sombra de lo que realmente viene. La perfección no la vamos a tener nunca acá. Perfección total. Sino que cuando seamos transformados a la imagen del Señor. Nadie os prive, mira, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. También esa cosa de esa falsa humildad. ¿Han visto eso de la falsa humildad? Se da mucho. Bueno, Dios ve el corazón. Yo creo que lo mejor es ser como somos, porque Dios nos ama nos ama a cada uno de nosotros como somos. Como somos. Dios nos dio una identidad, no nos hizo clones. Y claramente en esa identidad y en esa forma que somos, tenemos que buscar cada vez asemejarnos más a nuestro Señor, ¿cierto? Pero nunca ha significado que nosotros no tengamos una identidad. Dios trata con nosotros en forma personal. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se acuerdan cuando estuvo de moda la cosa de los ángeles? Cuando estuvo un tiempo muy de moda, los ángeles como mediadores. Un tiempo estuvo muy de moda la cosa angelical. El culto a los ángeles, y cosas así. También existía algo de esa manera. Algo estaba pasando que habían algunos que estaban diciendo que estaban teniendo como un ministerio que estaba relacionado con el mundo angelical. ¿Qué conocemos nosotros del mundo angelical? Lo que dicen las Escrituras. Y no es mucho. No es mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de ángeles todos con alas, ¿cierto? Y antes, aunque yo hice la primera comunión, pero mi mamá nunca fue a misa, pero hice la primera comunión, los ángeles que habían eran gorditos, rubios y con alitas. ¿Se acuerdan cómo eran los ángeles? Y por eso el término angelito. Y estaban desnuditos ahí con sus alitas, ¿se acuerdan? Eso era muy como medieval, pero los ángeles, la Escritura nos dice que todos tienen alas. Y el ser espiritual que vio Ezequiel venía lleno de ojos. ¿Se han imaginado un ser espiritual que está lleno de ojos? Entonces hay un mundo angelical. Hay querubines, hay serafines. Así como hay demonios, principados, potestades, y no sabemos más. Y el que diga que sabe mucho del mundo angelical y de querubines y serafines, no le crean, porque no sabe. Eso es lo que conocemos. Pero nosotros nos afirmamos en Cristo, no en ser un luchador sobrenatural, que conoce todo lo que hay detrás del mundo angelical. Conocemos ciertas cosas, las demás. Yo creo que ni siquiera podríamos conocerlas ni enfrentarlas. Porque es un poder tremendo que existe ahí. Pero nosotros estamos en Cristo. Entonces dice ahí, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y eso es el orgullo. Que tu manera de ver el cristianismo y las cosas teológicas o doctrinales, tu propia interpretación es la única válida. Y que hay que imponerla dogmáticamente porque a mí Dios me revela toda la verdad. Eso no es así. Hay una verdad que está en la Escritura acerca de la salvación. Hay ciertas cosas que todos los cristianos conocemos y nos hacen partícipes de ser parte de este cuerpo que puede ser pentecostal, calvinista, asamblea de Dios, episcopal, lo que sea. Esa es una verdad que nos une, pero hay ciertas cosas que nadie sabe.
no las podemos saber. Dios las dejó así, para reírse un poco del ser humano. Las dejó así, las dejó de esa manera nomás. Y no hay nadie que tenga como una revelación solamente a Él y que Él sabe de eso. Hay ciertas cosas que están así. Por eso Deuteronomio dice, las cosas ocultas pertenecen a Jehová. Y mira lo que dice, dice después, hinchado por su propia mente carnal, porque el creer que conoces mucho, mira, si tu conocimiento trae humildad, gloria a Dios. Si tu supuesto conocimiento trae orgullo, y no haciéndose, versículo 19, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios, que es muy parecido a lo que dice Efesios 4:16. Entonces, somos un cuerpo, ¿cierto? La cabeza es Cristo. ¿Cómo dice ahí? No haciéndose a la cabeza, nosotros tenemos que hacernos a la cabeza, que es Cristo. Cristo es el centro, por eso que nosotros somos cristocéntricos. Nosotros honramos a Cristo, adoramos a Cristo, servimos a Dios, servimos a Cristo. No servimos al hombre, no servimos a una denominación, no servimos al pastor, servimos a Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro. Y todos los que somos nacidos de nuevos, creyentes nacidos de nuevos, sea de la iglesia que sea, todos somos el cuerpo. Y por eso que también hay una diferencia, porque un cuerpo tiene ojos, oídos, brazos, por lo tanto este cuerpo tiene esa diferencia, pero está unida entre sí. Mira, lo dice ahí, de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose, nutriéndose, o sea, cada parte del cuerpo debiera ayudar a la otra, pero además nutriéndose, pero además uniéndose por las coyunturas y ligamentos. O sea, nadie sobra en la iglesia. Nadie sobra en la iglesia. Cada uno tiene un oficio diferente, pero nadie sobra. Cada rol es que Dios da por medio de gracia, pero nadie sobra en la iglesia. No hay una jerarquía de quién es más importante, porque todos somos importantes para Dios. Pues si habéis, dice, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da, ¿qué dice ahí? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Eso es libertad en Cristo. Eso es libertad en Cristo. Y mira el último versículo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario. Ahora, si tú quieres ser una persona apartada, como una ofrenda a Dios, hazlo. Si quieres vivir sin escuchar música, si quieres a lo mejor no comer comida rica, no sé, o no bailar, o no sé, es cosa tuya, hazlo. Pero eso no te hace más espiritual. Si quieres ser así, si quieres vivir como un monje en un monasterio. Mira, esto es cuando se entendió mal. Los monjes en monasterios heladísimos de piedra, andaban a pies pelados, se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar, a hacer oración y culto, y después, cuando ya hacía frío, decía, ahora me voy a ir a acostar a descansar, pero no era una cama, era una losa de piedra. Bueno, si yo quería hacer, y después en la mañanita, voy a empezar la mañana, ahí estaba el látigo voy a empezar con, ¿cómo se dice?, con autoflagelación. Entonces se levantaban, primero la autoflagelación, todo herido en la espalda, bueno, gracias Señor, ahora a comerse el pan duro con una tacita de agua. Bueno, si alguien quería hacer así, yo creo que Dios en el cielo le debe estar diciendo, oye viejo, abrígate un poco, no sé, me imagino.
Pero ¿qué es lo que dice acá? Mira lo que dice. Tales cosas como lo manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, dice cierta reputación. Pero mira cómo termina. Y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Wow! Tremendo. Los pensamientos pecaminosos van a estar igual. Aunque estés encerrado, no sé, en una celda, o te vayas a vivir, no sé, al campo, los pensamientos pecaminosos van a estar igual. Mire, y es más, cuando vivimos de esta manera, cuando el pecado, la tentación del pecado se nos presenta, somos más débiles. Porque no estamos acostumbrados a la batalla constante. Entonces Pablo lo deja claro, en Cristo estamos completos. Cristo es más que suficiente. En Él habita toda la plenitud de la deidad, se los deja clarito. Padre, gracias Señor por tu amor y misericordia. Nuevamente rogamos por nuestros hermanos que no hemos visto, Señor, que si están en dificultades, Señor, seguimos orando por ellos. Y también, Señor, rogamos por acá, por esta comuna de Ñuñoa, y rogamos para que realmente, Señor, tu palabra pueda traer, Señor, a aquellos que no te conocen. Señor, rogamos por los que están pasándola mal, están a lo mejor depresivos, con odio, han sufrido abusos y cosas terribles. Rogamos, Señor, para que de alguna manera tu Espíritu Santo los traiga a tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Terminamos, vamos a hacer la Santa Cena ahí, y después hay café, té y algo calentito ahí para compartir. Nos ponemos de pie para cantar la última alabanza. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me dice vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada
nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Bendiciones.